Corazones, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. ¿A qué os suena este comienzo? Pues bueno, estamos de vuelta. Estoy que no me lo creo, de verdad, no me lo creo. No sé por dónde empezar. Bueno, pues me he hecho un poco un borrador en notas para que no se me olvide nada, ningún detalle de lo que os quiero contar, de todo lo que ha pasado, porque ha sido una semana bastante angustiosa para mí y de verdad que, bueno, esto lo debería decir al final, pero es que quiero decirlo a todas horas. Gracias por vuestro apoyo,
porque bueno, pues no me habéis soltado de la mano en ningún momento, me he sentido súper querida, súper arropada, que no he estado sola en ningún momento, aparte de mi familia, ¿no? Pero vosotros que sois mi familia virtual, pues he sentido como si cada uno de vosotros estuviese cogiéndome de las manos y dándome fuerza para decir, lo vas a conseguir, vas a recuperar el trabajo de tantos años. Ya sabéis que yo lo hago de todo corazón porque me encanta, pero pues eso, son muchos años de trabajo, de dedicación, de estar pensando en cada uno de vosotros, en lo que os puede ser útil, en fin, pues lo que conlleva lo que es mi canal. Entonces, bueno, primero de todo quiero contaros un poco la historia de cómo fue. Muchos ya sabéis que los que nos dedicamos a esto, gran parte de los ingresos que nosotros tenemos, porque esto es un trabajo, aunque haya gente que no lo considere un trabajo, pero esto es un trabajo y para mí ahora es un trabajo a tiempo completo. Me dedico, soy creadora de contenido, tanto en YouTube como en Instagram, en fin, que eso está claro. Entonces, una gran parte de los ingresos que nosotros obtenemos como creadores de contenido son las colaboraciones. Entonces, bueno, pues a mí la semana pasada no, porque la semana pasada fue cuando ocurrió todo. O sea, la semana anterior me entró un correo electrónico para una colaboración. Pero yo cuando estoy inmersa en el vídeo que tengo que sacar el próximo domingo y todo, pues como que dije, bueno, ya lo revisaré. Primero voy a terminar el vídeo, voy a subirlo y una vez lo tenga subido, y así ocurrió el sábado pasado, pues yo terminé ya todavía no había puesto ni la thumbnail, o sea, lo que es la carátula de presentación, pero como ya lo tenía subido, había puesto los subtítulos y lo había puesto ya todo, yo digo, pues voy a contestar a este mensaje que habíamos estado en un primer inicio hablando, intercambiando, pues eso, porque las colaboraciones, por si no lo sabéis, se negocian. Entonces ellos te ofrecen un dinero, tú tienes un caché, por llamarlo así, porque depende de los seguidores que tenga tu canal, pues pagan más o pagan menos, porque las colaboraciones son pagadas, por supuesto, porque es trabajo. O sea, nadie trabaja gratis, ¿verdad? Bueno, entonces, nada, habíamos estado ahí, como yo digo, back and forth, que significa para adelante y para atrás. Y entonces, bueno, pues ya me habían enviado ellos un correo, pero yo no lo había abierto, para ya firmar el contrato, porque todo esto se hace con contrato. O sea, las colaboraciones, por lo menos aquí en Estados Unidos, se firman todas un contrato, y luego pues yo cuando declaro mis impuestos, yo también tengo que declarar todo ese dinero que gano. Me refiero que yo lo declaro todo. Entonces, por eso digo que es un trabajo, esto es un autónomo, como se suele decir en España. Entonces, bueno, pues nada, contesté, terminé con mi vídeo y me puse a contestar, y ellos me habían enviado un enlace para firmar el contrato. Pero a mí no me pareció extraño, porque muchas colaboraciones que yo he hecho, ellos lo que hacen es que te envían un PDF, o sea, para que tú lo abras, y entonces ahí tú ya firmes el contrato. Ellos ya te lo mandan firmado y tú lo firmas digitalmente, claro, y se lo reenvías a ellos. Y ahí fue donde me pescaron. Ahí fue donde me engancharon, porque fue automático. O sea, fue abrir el enlace y ¡pum! Y saltó todo por los aires. Entonces yo intenté, pues eso, volver a entrar, recuperar, porque es que me di cuenta enseguida. Yo digo, ya me han pescado. Y en parte es culpa mía, porque yo tenía un correo electrónico para todo. Para el canal, para las colaboraciones, para todo.
Entonces eso es algo que ahora voy a tener que ir cambiando vídeo por vídeo, y en los nuevos que suba cambiaré el correo, porque ahora tengo un correo diferente para lo que son las colaboraciones, que muchos youtubers lo tenéis, con los que yo he hablado, que por cierto quiero dar muchísimas, pero muchísimas gracias, y me encantaría que si no los seguís, que los siguieseis, porque ellos también hacen un contenido maravilloso. Han estado pendientes de mí en todo momento, y son Esther de Little Moments. Os voy a dejar en la descripción los enlaces de sus canales, por si no los seguís, que yo creo que sí que los seguiréis, los sigáis, porque de verdad que son maravillosas las tres, tanto Esther como de Little Moments, Mary de Mary's Home, y Ali de Ali Sweet Home. Justo estando hablando con ella, ha sido cuando me ha entrado el mensaje de que ya estaba todo solucionado y que tenía mi canal de vuelta, y le he dicho, ahora luego te digo, porque te tengo que dejar, porque me están entrando unos mensajes. Y bueno, pues Ali todos los días me escribía, ¿cómo va la cosa? Esther, lo mismo, ¿cómo va la cosa? Mary, lo mismo, ¿cómo va todo? Entonces, pues eso, me he sentido muy arropada en ese sentido, que no he estado sola. Ali, he hablado más con ella porque a ella también le pasó lo mismo, entonces ella ha intentado... de hecho me ha enviado un email que le enviaron a ella, pero claro, cada caso es diferente, y cuando se abre el proceso en YouTube ya te dan un número de referencia, entonces tú tienes que seguir los pasos que ellos te van dando, que esa es una de las cosas que bueno, pues si alguien está viendo este vídeo porque le ha pasado, de verdad que hay que tener paciencia. Yo eso lo digo ahora, que ya ha pasado todo, pero yo he estado pues eso, en un sin vivir toda la semana, por eso mismo, porque es que es trabajo de muchísimos años. Entonces, bueno, pues hay que seguir el procedimiento que ellos te van marcando en los emails. Primero hay que hacer la reclamación, por supuesto, en decir que te han hackeado el canal, y ellos te van haciendo una serie de preguntas. La cuestión es que no hay ningún teléfono físico en el que tú puedas llamar y hablar con una persona. Entonces eso ya te crea muchísima impotencia, porque dices, es que estoy a expensas de que me envíen un email, y ¿qué ocurre? Que ellos envían un email al día. Entonces me acuerdo que hubo un día en el que me equivoqué, y que con las prisas lo escribí en español, y entonces al siguiente día el email que me tocaba, le digo a mi marido, digo, esto es como la película El Hoyo, no sé si la habéis visto, que te bajan la comida y pues eso, tienes que comer lo que puedas en ese momento, porque ya hasta el día siguiente no vuelve a bajar la comida. Pues esto es lo mismo, o sea, te mandan un email al día, y ¿qué ocurre? Que yo me equivoqué y con las prisas escribí en español, y entonces el siguiente correo que me enviaron fue que bueno, que si quería seguir en español, que me tenían que contactar con el departamento de español, pero que si no, pues que lo dijese, y continuamos así. Entonces, claro, la oportunidad que tenía ese día de preguntar cosas la había perdido, porque lo que tuve que preguntar es si por favor me da igual, quiero seguir en inglés, porque ya tengo un número de expediente, ya, o sea, pasar a español era como volver a empezar otra vez. Entonces está claro que mi primera lengua es el español, y me expreso y entiendo muchísimo mejor, pero bueno, me daba lo mismo, porque en inglés también, de hecho, lo he conseguido. Estoy súper contenta, de verdad, estoy excited. Me he preparado aquí no un café, porque no necesito más café porque estoy súper nerviosa. Me he preparado un té, así que con vuestro permiso. Y entonces nada, en esta parte deciros a los que por desgracia estéis pasando por lo mismo, que sigáis las directrices de ellos, porque al final ellos lo único que hacen es velar por tu canal, por ti, comprobar que todo está bien, y en mi caso, que era recuperar la cuenta de Gmail,
que es que es la del canal, que es la que me habían hackeado, pues primero hay que recuperar esa cuenta. Entonces, pues una vez ya recuperas la cuenta y ellos verifican que es tu cuenta, pues entonces ya viene la segunda parte, que es recuperar el canal. Y ya como último proceso, entonces ellos te envían un documento que tienes que rellenarlo, en el que tú tienes que poner tu identificación de por donde ellos te pagan, que es el Google AdSense, que es una página, digamos, en la que está nuestro número de identificación, y Google, que en este caso es el que nos paga todos los meses, hace los pagos ahí con tu número bancario, que ese es el miedo que también yo tenía, porque ahí tenía mi número de cuenta y lo tenía todo, y no tenía acceso absolutamente a nada, porque los hackers, o sea, en 30 segundos lo que hacen es que te cambian la contraseña de tu correo y te cambian digamos, los pasos que tú tienes que seguir para cuando notificas que te han hackeado, que es que ellos ponen otro correo electrónico como segunda opción y otro número de teléfono, con lo cual cuando tú intentas entrar para verificar, pues ellos dicen, te hemos enviado un código a este número de teléfono, pero claro, no es tu teléfono, es el teléfono que ellos ya han cambiado. O sea, entonces es muy difícil que tengas que volver acceso. Yo se ve que lo hice tantísimas veces porque me volvía loca, de verdad, os lo prometo, que por lo visto YouTube, bueno, antes que todo, ellos enseguida, que muchos lo pudisteis ver y yo tengo capturas de pantalla, cambiaron mi logo y cambiaron lo que es el banner de arriba y empezaron a meter vídeos, que por eso yo os hice el comunicado de que por favor no abrieseis ninguno de esos vídeos, porque yo no sabía eso para qué era, si era para engañaros o para qué. Entonces por eso puse ese comunicado, que por favor no abrieseis nada que no era yo. Entonces, nada, por lo visto, como yo estuve intentando con los cuatro dispositivos que tengo, el teléfono, el portátil, el ordenador de mesa y la tablet, en los 4 ya, o sea, no había manera de poder entrar al canal con mis credenciales, pero se ve que en ese proceso YouTube notó algo extraño y entonces lo que hizo fue bloquearlo, que eso fue muy bueno porque no tocaron nada de mi contenido. Entonces, claro, gracias a Dios se ha recuperado y no han borrado nada. Ahora lo que sí que existen todavía son unos vídeos que se supone que yo recomiendo, pero que no son míos, que tengo que ver la manera de borrarlos, que no sé todavía cómo lo voy a hacer, pero deciros que todo mi contenido es súper seguro que lo veáis, porque yo ya tengo el control de mi canal, que si todavía os sale a lo mejor el logo, tenéis que reiniciar vuestro equipo y ya os saldrá de nuevo, porque está todo ya rectificado. Y a ver, ¿qué más me había puesto aquí para deciros que no se me olvide? Bueno, sí, también quería, bueno, ya os lo he dicho al principio, lo segundo que quería deciros es la calidad humana que todos habéis tenido. Esta es la parte emocional, porque yo lo he pasado, pero mal, pero que muy mal, como si se me fuese la vida, que luego digo, vamos a ver, esto es tu trabajo y es tu bebé, pero hay muchas cosas, hay cosas mucho más importantes que esto. Hay gente que lo está pasando muchísimo peor y por otras circunstancias, y bueno, y esto mejor o peor lo recuperarás o volverás a hacer otro canal, empezar de cero, lo que sea. Así que bueno, pues por esa parte deciros que muchísimas gracias a todos y cada uno de vosotros por el apoyo incondicional, tanto aquí como en redes sociales, como en mi canal de música, que lo tenía abandonado, pero prometo que voy a empezar a subir
los vídeos que yo subía, porque así pues mientras hacéis faena o lo que sea también lo podéis poner y escuchar el canal. Ese canal no monetiza porque no tiene ni los suscriptores ni las horas, pero da lo mismo, yo os lo voy a subir para que lo tengáis. A ver, ya os he contado que me lo había anotado cómo hice para recuperar. Más que nada os lo he contado por si os puede servir de ayuda para otra gente que le ocurra, porque esta gente, esta gentuza, porque de verdad que se merecen que les diga eso, se dedican a eso y ese mismo domingo hicieron daño a muchísimos más canales y lo siguen haciendo, porque he seguido teniendo mensajes en el correo ese de otras marcas, que es mentira, que nos ha llegado a todos lo mismo. Por eso es bueno que entre nosotros los youtubers, los creadores de contenido, tengamos pues eso, ese contacto para ayudarnos entre todos, porque es lo único que tenemos, porque YouTube de verdad que sí que te ayuda, pero no así como yo he podido hablar con Esther, con Ali, con Mary. O sea, esa ayuda, ese calor humano, uno lo necesita en estos momentos. No necesita hablar con una máquina ni chatear con una inteligencia artificial, que es lo que es. Por eso esto no lo debemos perder, ese calor humano. ¿Qué más os quería contar? Errores, los errores que yo he cometido para que el que esté en esta misma situación no lo vuelva a... Yo, por supuesto, espero haber aprendido la lección, que también pienso que ha sido un momento para reflexionar y para decir, bueno, pues igual esto ha sido una señal para parar, para tomarme las cosas con más calma y bueno, que a lo que decía, errores y lecciones importantes que he aprendido con esto, y es primero la seguridad digital. Aunque yo sí que tenía los 2 pasos de recuperación de cuenta y todo el rollo, lo que sí que me ha faltado ha sido tener otro correo diferente al de mi canal y al de mi cuenta de AdSense, para colaboraciones, que a partir de ahora pues ya la tengo. En este canal ya la vais a ver, y en los anteriores también, porque poco a poco voy a ir cambiándolos en el resto de los vídeos que tengo, pero es que son como 700 y pico vídeos, entonces, pero poco a poco voy a ir cambiándolo, y desde luego todas las colaboraciones que me entren a este email ni las voy a abrir. Entonces, si son beneficiosas como no para mi canal, pues no las voy a abrir. ¿Qué más? A ver, eso, la verificación de 2 pasos, que eso sí que yo lo tenía. El correo de recuperación, ahora he añadido el de mi marido, y he añadido otro, y he añadido el teléfono de mi marido, que eso no lo tenía. Y luego deciros eso, que no os fiéis de... Es que es muy difícil decir, no fiaros de emails sospechosos, pero una cosa que Esther sí que me dijo, que yo no me había dado cuenta, y de hecho a ella le entró el mismo correo y me mandó una captura de pantalla y me dijo, mira, fíjate en el dominio. Entonces, en el dominio de los correos, ahí se puede ver si es una persona particular o es una empresa, o en fin. Entonces, fijaros bien en los dominios si tenéis duda antes de abrirlo. ¿Qué más? Y eso, no compartir nunca, jamás datos de nada, ni teléfono, ni correo, ni nada con algo que os envíen. Entonces, porque eso, pues que mi mala experiencia puede que a lo mejor ayude a otras personas, y por supuesto a mí esto ha sido una lección de vida, que digo yo. No, nada, ya os he contado cómo he recuperado el canal. Que mi chico, ven, que te quieren verlos, ven, qué miedo, ven, que vamos a que te vean los corazones. Mirad, hoy tenía pensado darle su baño y cortar un poco el pelito, pero pues eso, con esta noticia ya, ahora luego más tarde lo haré. Lo que pasa que igual cuando ya se vaya el sol, pues ya me da más pereza hacerlo y me espero a mañana, pero
Nada, como os estaba diciendo, esta mañana pues eso, estaba desayunando y estaba hablando por WhatsApp con Ali, de Ali Sweet Home, y nada, y ella me estaba diciendo que tranquila, que todo se va a arreglar, que tal, que cual, que no sé qué, y en ese momento, como ya ayer, o sea, como el día anterior había recuperado ya mi cuenta de Gmail, que eso ya era un paso, que era por lo que estábamos hablando Ali y yo, que eso ya era un gran paso, haber recuperado mi cuenta de Gmail, y en eso que me estaban entrando mensajes de que muchos vídeos tenían el copyright, porque ¿qué ocurre? Que yo pago todos los meses una plataforma para la música. Entonces, ¿qué ocurre? Que al yo cambiar las contraseñas y todo, pues a esa plataforma le salía como que mi canal ya no existía. Entonces, ¿qué pasa? Que se ve que en el momento que YouTube ya ha abierto mi canal otra vez, pues me han empezado a entrar mensajes de que todos esos vídeos tenían copyright, y yo digo, y entonces le he dicho a Ali, digo que me están entrando mensajes que ya te cuento luego más tarde, te tengo que dejar, y nada, y por eso me he dado cuenta que ya había recuperado el canal, porque ya he tenido que entrar en esa plataforma, volver a poner el canal, y ahora pues los vídeos que se han quedado colgados con lo del copyright, pues ahora tendré que enviarles un email a ellos y a ver, porque claro, lo que ocurre es que digamos la monetización de ese vídeo es compartida, y entonces pues eso no tiene ninguna gracia, porque para eso tú pagas todos los meses esta plataforma, para eso mismo, para no tener que compartir derechos de copyright, porque tú ya los pagas. Que eso no me parece correcto, porque vídeos de hace un montón de meses, que mi pregunta es, si yo ahora dejo de pagar esto, o sea, todos mis vídeos, la monetización se comparte. Eso es algo que no lo veo yo muy claro, pero bueno, eso será luego otro tema que hay que pues eso, averiguar. Y nada, corazones, deciros que, porque no quiero que este vídeo sea muy largo, os voy a dejar el enlace de nuevo del vídeo de la semana pasada, porque yo sé que mucha gente no llegasteis a verlo, pues lo normal, tampoco todo el mundo está a las 8 de la mañana ahí pegada al móvil, hay gente que tiene cosas que hacer, o que prefiere verlo luego por la tarde más tranquilamente, o al día siguiente, o en fin, pues cada uno tiene sus días de ver YouTube y de ver todas estas cosas. Entonces, nada, os voy a dejar el enlace del vídeo de la semana pasada para las personas que no lo hayáis visto. Y ya para la semana que viene sí que volvemos a la carrera. Estoy preparando un vídeo muy chulo y nada, y deciros que de verdad que muchísimas gracias por estar ahí, que sin vosotros esto no sería posible, que también sé que muchos de vosotros habéis denunciado que me habían hackeado el canal, y que de verdad, corazones, que es que me siento tan afortunada de teneros, no os lo podéis ni imaginar. O sea, es una cosa inexplicable, porque no sé, yo ahora mismo estoy frente a la cámara, pero me da la sensación de que tengo a un montón de gente delante viéndome. Se me acelera hasta el corazón. No sé, es que de verdad que me hacéis sentir muy feliz. También quiero agradecer a mi familia, que ellos ya lo saben, el apoyo. Mi marido es mi rock, que dice mi hija, la pequeña, porque, por ejemplo, ya sabéis que mi marido viaja mucho, y yo cuando él no está, pues me siento como más vulnerable, no sé, y entonces ella me lo dice, es que se te nota cuando el papi no está, porque te falta tu rock. Y yo digo, pues sí, fíjate, o sea, llevamos casi toda una vida juntos, y me falta
me falta cuando no está. Bueno, no me voy a poner ahora sentimental. Pero sí, él me ha ayudado muchísimo, dándome ánimos, que tranquila, que todo va a pasar, que vosotros sois fieles, que porque yo, ¿os acordáis que hice un comunicado de que, bueno, pues iba a subir vídeo en el otro canal? Lo que pasa que me aconsejaron que no lo hiciese para no marear a YouTube. O sea, entonces me dijeron, deja que el proceso se termine, porque igual luego ven un vídeo duplicado o cualquier cosa y a lo mejor vas a tener problemas. Entonces quise hacer caso de la gente profesional, y porque yo en esto ya os digo que no soy nada profesional. Me vi muy aturullada porque yo soy, pues eso, hago las cosas por inercia, no porque sea una entendida de todo esto, lo hago por inercia, pero porque me gusta. Entonces, pues eso, el anillo, me saltaban las notificaciones en el reloj, o sea, las pulsaciones me iban al 1000 y yo digo, madre mía, voy a tener que quitarme esto porque no para de mandarme notificaciones de la presión arterial, del pulso, en fin. Así que nada, corazones, pues eso, que ya os lo he dicho 1000 veces, que agradeceros, que vamos a seguir haciendo hogar, porque en este canal hacemos hogar, que tengo muchas ideas, pues eso, para el canal, tips, pues eso, de lo que a vosotros os gusta ver, un poco mi vida, un poco lo que yo hago, productos de limpieza naturales, planificaciones, cómo organizarte, ¿verdad, mi chico? ¿Qué más? Y nada, pues eso, hacer hogar, que es lo que a mí más me gusta, teniéndoos a vosotros ahí al otro lado de la pantalla, y que deciros que volvemos a la normalidad y que os quiero un montón, corazones. Así que nada, pues eso, como siempre os digo, que os deseo que tengáis una feliz semana, que gracias por estar ahí un día más, y que os quiero un montón, corazones, y que nos vemos. No te vayas, vamos a decir adiós a los corazones, que nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Os quiero, corazones.